Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Hoy vamos a estar hablando de los dogmas religiosos, pero antes bienvenidos a Milena, tu amiga, gracias por su fiel sintonía. Hoy un día que bueno, han habido chubascos aislados, mucho calor, pero como siempre todo nuestro calor humano desde Canal 12 para ustedes donde se encuentran. Bueno, cuando hablamos de los dogmas religiosos se establecen las bases de la teología de determinado sistema de creencias. En otras palabras, los dogmas son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones y por lo tanto no son ideas sujetas al cambio ni consenso. Los dogmas son a menudo objeto de estudio y escrutinio dentro de la filosofía de la religión y suelen ser sujeto de crítica para algunos grupos religiosos y seculares. Para el tema de hoy está conmigo el teólogo Juan Galdames, bienvenido. También el pastor de la Iglesia Monte Carmelo de las Asambleas de Dios, Ricardo Panameño, bienvenido. El señor Ricardo Arbizú, director de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bienvenido. Y Miguel Hernández, él es predicador católico, bien joven usted. Ay, se ríe. Pero bien, vamos a hablar de un tema interesante y cuando investigábamos qué se entiende por dogma, bueno, cada religión, ya lo decía, tiene pues sus propias creencias y es como una propuesta oficial de cada iglesia, pero lo más importante es que es revelada por Dios, se están tomando en base a algo, ¿verdad? Y sobre todo se vuelve como un mandato obligatorio de cumplir. Vamos a empezar a investigar entre, digamos, las religiones, bueno, hay 5 religiones las más importantes, pero digamos en la religión cristiana, ¿cuáles son los dogmas pues más fuertes y cuáles son los que entran más en pugna, en crítica? Bueno, yo diría que el dogma o la creencia fundamental es la inerrancia de las Escrituras, porque todo emana de ahí. Lo que creemos acerca de Jesús, si era o no hijo de Dios, si su sacrificio fue lo que Él dijo que iba a hacer, todo eso se basa en la Escritura, en la Biblia. Entonces, no podemos negociar. ¿El dogma de la salvación o sí, no es dogma? Yo estoy partiendo de la inerrancia o la autoridad absoluta de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque si no tenemos eso como una creencia fundamental, ¿qué tenemos? O sea, todo lo demás es especulación, ¿me explico? Sí. Entonces, por supuesto, ya de ahí emanan otros, como la salvación por la fe, por la gracia, solamente a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la deidad de Jesús también, son cosas que no son negociables, porque si Jesús no era Dios, entonces, ¿quién era? Pero cuando hablamos de dogma es algo que no se discute, es algo que así está estipulado y no se tiende a investigar. Por ejemplo, el otro día me preguntaban, ¿Jesús tuvo hermanos? Entonces no se habla de eso porque es un dogma. ¿O no? Yo creo, lo que pasa es que el dogma es necesario porque el dogma te identifica, el dogma nos define qué creemos y qué no creemos. Yo creo que el problema más que en el dogma está en el dogmatismo. El dogmatismo es una actitud, ¿verdad? ¿Con qué actitud voy a asumir mis dogmas? Si es una actitud de imponer esto a los demás sin razonamiento, a veces puedo aceptar un dogma sin siquiera razonarlo yo mismo, entonces estoy siendo deshonesto conmigo mismo, ¿me explico? Porque puedo llegar a sustentar aquello sin mayor razonamiento, sin mayor diálogo interno y lo defiendo no necesariamente porque lo creo, sino porque me siento inseguro. Si no creo esto, no defiendo esto, no sé quién soy, me van a ganar, ¿verdad? Entonces ya eso es lo que introduce. Después eso nos lleva a actitudes que pueden ser inclusive tildadas como fanáticas. Ahora, ¿algún sacramento podría ser dogma? Bueno, depende, porque hay que tener claro que nosotros estamos en el cruce de 2 caminos, dogmas y doctrinas. Las doctrinas son elementos fundamentales por los cuales una organización se basa. Por ejemplo, no podríamos afirmar que la salvación es dogma, porque la salvación es un don de Dios, que eso es incuestionable. Ahora, ¿cuándo se vuelve dogma? Cuando nosotros comenzamos a sacar conceptos personales. Entonces se vuelve un dogma. Lo convertimos en eso. Exactamente. Eso de que si se pierde la salvación, no se pierde, si es por obras, por gracia. Hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo.
no podríamos decir que los 10 mandamientos son dogmas, porque fueron emanados de la boca de Dios para que el mundo, son mandatos, exactamente, para que el mundo caminara por medio de ellos. ¿Qué es lo que se dogmatiza? La concepción de la práctica. Eso se dogmatiza. Por ejemplo, que Dios estableció, bueno, hizo en 6 días la creación y el séptimo día descansó. Y hablábamos que tal vez se vuelve incluso un dogma lo del séptimo día, que están las corrientes de los adventistas, que son los del séptimo día, los judíos también son guardan el séptimo día. ¿Eso sería un dogma? En realidad, como estamos discutiendo, todas las iglesias cristianas partimos del hecho, como mencionaba compañero acá, de que las doctrinas que se establecieron por Jesucristo son doctrinas fundamentales que no tienen o que no cambian, ¿verdad? Y que éstas se practican, ¿verdad? A medida que se aceptan como tales. Las dogmas y el dogmatizarlos es un asunto más personal, pero que entendemos que los principios de las doctrinas no están discutibles. El día de reposo, por ejemplo, Exacto. fue establecido también por Dios en los 10 mandamientos. Que Fue es el dictado séptimo por día. profetas, así es. Ahora, ¿cuándo es que se determinó que ese séptimo día iba a ser el sábado? Porque ese es el problema, que ya yo entiendo que en Génesis Dios habla del séptimo día de descanso Como porque día de reposo. nos merecemos un día de descanso, de mente, alma, para el descanso espiritual, etcétera. Claro, Pero lo que pasa ¿por qué sábado? No, es es que que- eso se reglamenta o se regula ya en la ley de Moisés. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, eso es el decálogo moral, pero también dio lo que llamamos la ley ceremonial. Entonces, es en la ley ceremonial donde Dios, digamos, organiza y determina qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace ese día, pero el día de reposo, como tú lo mencionas, como un día de descanso fue establecido desde Génesis, ¿verdad? Pero no fue precisamente un sábado. Sí, ¿Qué no, que el opinan problema, ustedes? sí, es que el asunto, Milena, es que esto es conceptual en estos tiempos. Por ejemplo, la iglesia cristiana comenzó a observar como día principal el primer día de la semana. Después que Jesucristo resucita, El día. se le comenzó a llamar al primer día de la semana el día del Señor. Entonces la Que es gente, el domingo. que es para nosotros hoy es el domingo. Entonces la gente comenzó a guardar, a reunirse ese día. El mismo apóstol Pablo les dice, miren ustedes, el primer día de la semana recojan lo que se va a necesitar y me lo tienen. Entonces creo que los dogmas los hacemos nosotros con nuestra interpretación. Hay cosas que se vuelven Humanas. dogmáticas. Mire, la iglesia evangélica a la que representamos, hermano Juan Galdames y yo, hay dogmas. Que los hombres se sientan aparte, que las mujeres aparte, ya ese no lo dice la Biblia, pero ya la iglesia lo ha tomado como una especie Lo de la una mantolina. la es mantelina, es exactamente un lo dogma. mismo. Tiene que ser porque no está señalado como mandamiento. Por eso le dije al principio, hay que diferenciar lo que es mandamiento, que viene de Dios. Dios dijo, no matarás y no matarás.